Cariño, a partir de este sueldo, vamos a gestionar nuestro dinero por separado. Estoy harto de mantenerte. Así lo declaró mi marido. Yo acepté encantada. Y cuando mis suegros, que como siempre venían a comer gratis hasta reventar, entraron en la cocina, gritaron horrorizados por la escena que encontraron. Antes de empezar, les agradecería que le dieran a me gusta y se suscribieran. Ahora, pónganse cómodos y disfruten. Sofía se despertó a las 6 de la mañana con el sonido de la alarma. Aunque fuera todavía no había amanecido, no le gustaba empezar el día con prisas. Se levantó en silencio para no despertar a su marido, Javier. Se puso una bata y fue al baño. El agua fría terminó de espantarle el sueño. Tenía 31 años, de los cuales 8 los había pasado trabajando en una gran empresa de logística. Empezó como una coordinadora normal, y ahora era jefa del equipo de transporte internacional. Su sueldo era de 3.500 euros, con bonificaciones trimestrales que a veces alcanzaban los 1.500 euros. Era un trabajo estresante, con imprevistos constantes, contenedores retenidos en la aduana, documentos mal tramitados, proveedores que no cumplían los plazos. Pero Sofía tenía la habilidad de tomar decisiones rápidas y encontrar soluciones en cualquier situación. Fue a la cocina, encendió la cafetera y sacó del frigorífico los ingredientes para el desayuno. Cocinar era su forma de relajarse después de un día duro. Mientras cortaba verduras o amasaba, su mente descansaba de las interminables llamadas y correos electrónicos. Los fines de semana podía pasar hasta 5 horas en la cocina experimentando con nuevas recetas, lo que le proporcionaba un verdadero placer. Javier apareció en la cocina sobre las 7, somnoliento y despeinado. Trabajaba como ingeniero de diseño en una empresa de construcción y ganaba 2.500 euros al mes. En Madrid, donde vivían, era un sueldo decente y estable. Cuando se casaron hacía 5 años, Sofía dejó clara su postura. No habría un reparto tradicional de roles y no tenía intención de convertirse en ama de casa. Javier asintió entonces sin darle mucha importancia, incluso pareció sorprendido de que ella sacara el tema. Pero la vida hizo que Sofía asumiera todas las tareas del hogar. No por obligación, sino porque le gustaba. Sentía paz cuando la casa estaba limpia y ordenada, y la cocina se convirtió en su afición. Javier nunca se lo exigió. Simplemente lo dio por hecho. El desayuno de esa mañana era una tostada con tomate y jamón ibérico, acompañada de un zumo de naranja recién exprimido. Javier comía en silencio, leyendo las noticias en su móvil. Sofía terminó su café y miró a su marido. Parecía pensativo, pero no le preguntó nada. Cada uno tiene sus propios pensamientos. Después de desayunar, Javier fue el primero en salir. Tenía una reunión a las 9. Sofía se quedó media hora más para fregar los platos, limpiar la mesa y poner una lavadora. Todo lo hacía de forma mecánica, rápida y sin esfuerzo. El día en la oficina transcurrió con el ajetreo habitual. Un proveedor de China retrasó el envío de unas piezas, lo que la obligó a buscar rutas de transporte alternativas. 3 videoconferencias, docenas de correos y una coordinación de documentos con el agente de aduanas después, el problema se resolvió justo a la hora de comer. El señor Martínez, su director, simplemente asintió con satisfacción. Ya no le sorprendía la capacidad de Sofía para encontrar soluciones en las situaciones más difíciles. Por la tarde, paró en un Mercadona cerca de casa. Mañana era sábado, el día que venía la familia de Javier. Era un ritual establecido desde hacía 3 años. Todo empezó cuando el hermano de Javier, Miguel, tuvo su tercer hijo. Miguel tenía 38 años y su mujer, Isabel, 34. Los niños habían nacido con 2 años de diferencia, y ahora los hijos tenían 18 años, y la hija, 4. Isabel parecía agotada lidiando con ellos las 24 horas del día, y Miguel siempre estaba ocupado con el trabajo. Fue entonces cuando la madre de Javier y Miguel, Carmen, propuso que se reunieran todos los sábados en casa de Sofía y Javier. La casa era más grande y Sofía cocinaba muy bien, así que Isabel podría librarse de la cocina al menos un día a la semana. Sofía no se opuso. Le gustaba cocinar para mucha gente, ver sus caras de satisfacción y recibir elogios. Llenó el carro de la compra, 2 pollos enteros para asar al horno, 1 kilo de ternera para estofado, verduras frescas de 3 tipos, una bolsa grande de lechugas variadas, nata, 3 tipos de queso, harina de la mejor calidad para hacer croquetas caseras, y fruta como manzanas, peras y uvas. Para el postre, frambuesas y arándanos, chocolate para la cobertura, crema agria, huevos y leche. En la caja, el total ascendió a 124 euros, una suma considerable. Sofía pagó con tarjeta y guardó el ticket en un bolsillo aparte de su cartera. Tenía la costumbre de guardar todos los recibos y, una vez al mes, organizar sus gastos en una hoja de cálculo. No era por tacañería, sino porque le gustaba saber a dónde iba su dinero.
Le daba una sensación de control. Cuando llegó a casa, Javier ya estaba sentado en el sofá con el portátil sobre las rodillas. Sofía llevó las pesadas bolsas a la cocina y empezó a organizar la compra. Su marido se asomó a la cocina y echó un vistazo a los alimentos que llenaban la mesa. «Mañana vienen mis padres, ¿verdad?» «Sí. Y Miguel, Isabel y los niños. ¿Has comprado mucho?» «Somos 7. Con nosotros 2, 9. Y además suelen llevarse las sobras para toda la semana». Javier asintió y volvió a su portátil. Sofía, mientras guardaba las cosas en la despensa, planeaba mentalmente el menú de mañana. Primero, meter el pollo al horno. Tardará unas 2 horas. Mientras se hace, prepararé el estofado de ternera. Luego las ensaladas, las croquetas y, por último, el postre. El sábado comenzó temprano. A las 8 de la mañana, Sofía ya estaba en la cocina con el delantal puesto, preparando los pollos. Escuchaba jazz suave, que la ayudaba a concentrarse. Se sirvió una gran taza de café y se sumergió en el proceso culinario. Rellenó los pollos con champiñones salteados, cebolla, queso y hierbas. Por fuera, los untó con una mezcla de especias y crema agria, los envolvió en papel de aluminio y los metió al horno. Mientras se asaban, preparó el estofado, selló la carne y la puso en una olla grande con vino tinto, zanahorias, patatas y laurel. Sofía se movía con rapidez y destreza. Sus manos recordaban cada movimiento. Javier apareció en la cocina cerca de las 11, todavía somnoliento, en pijama y con una camiseta arrugada. En los fogones ya había 3 ollas en marcha, y del horno salía un delicioso aroma. Sobre la mesa, una montaña de verduras cortadas para la ensalada. El olor era irresistible. ¿Necesitas ayuda en algo? ¿Puedes poner la mesa en el salón? El mantel nuevo está en el armario, en el estante de arriba. Él fue obedientemente a buscar los platos y cubiertos. Sofía estaba batiendo nata para la crema pastelera de la tarta de frutas que haría de postre. Justo cuando colocaba las últimas frambuesas sobre la tarta, sonó el telefonillo. El reloj marcaba la 1 en punto. Su familia política siempre llegaba puntual. La primera en entrar fue su suegra, Carmen, una mujer de 58 años, de complexión robusta, pelo corto y una expresión perpetuamente insatisfecha. Llevaba un bolso grande en la mano. Sofía sabía que dentro había una colección de táperes vacíos para llevarse la comida. Detrás de ella entró Miguel, alto, delgado y con aspecto cansado, seguido de Isabel, pálida y con ojeras, y los 3 niños. Los chicos corrieron directos a la habitación de los juguetes, mientras que la niña se aferraba a la falda de su madre. Sofía empezó a llevar las fuentes de comida a la mesa, los pollos asados, con la piel dorada y desprendiendo un jugo aromático, el estofado de ternera, con una salsa espesa y apetitosa, una gran ensalada mixta con queso de cabra y nueces, unas croquetas caseras todavía calientes, pan recién horneado, y para el postre, una tarta de frutas tan bonita que daba pena comérsela. Carmen dio una vuelta alrededor de la mesa, inspeccionando cada plato como si fuera una jueza. Te has esforzado. El pollo está bien doradito. Pero el estofado debería estar un poco más tierno, y a la ensaladilla le falta un poco de sal. Pero bueno, se puede comer. Sofía sonrió sin decir nada. Su suegra siempre encontraba algo que criticar. Era su seña de identidad. Primero un cumplido tacaño, seguido inevitablemente por una crítica. Antes no le molestaba, pero hoy por alguna razón sintió una punzada. La comida fue ruidosa y larga. Los niños corrían entre las habitaciones y hubo que llamarles 10 veces para que se sentaran a la mesa. La niña pequeña se negaba a comer otra cosa que no fuera pan. Los adultos hablaban de sus cosas. Miguel se quejaba de las dificultades en el trabajo. Su jefe le pedía lo imposible. Los plazos se acercaban y su equipo no daba la talla. Isabel contaba en voz baja un conflicto con la profesora de la guardería, que según ella no cuidaba bien a los niños. Carmen se lamentaba de su pensión de 600 euros. Con este dinero no se puede vivir, decía. Los precios suben cada día. Javier permanecía mayormente en silencio, añadiendo algún comentario neutro de vez en cuando. Sofía también estaba callada, observándolos. Le gustaba ver a la gente disfrutar de la comida que ella preparaba, pero hoy ese placer no era el de siempre. Después de comer, cuando todos estaban llenos y recostados en sus sillas, Carmen, como de costumbre, sacó los táperes de su bolso. Eran recipientes de plástico, grandes y pequeños. Empezó a guardar metódicamente las sobras. Medio pollo en un recipiente, todo el estofado restante en otro, todas las croquetas, media ensalada, el pan sobrante. Sofía observaba en silencio cómo la comida, en la que había invertido 5 horas y más de 120 euros, era empaquetada para irse.
Antes le parecía normal. Pensaba que era mejor que la familia se la llevara a que se tirara. Con 3 niños, tendrían comida para toda la semana. Pero hoy, mientras veía a su suegra llenar los táperes, sintió una ligera irritación. ¿Sería por el comentario sobre la ternera? ¿O la crítica a la ensaladilla? ¿O simplemente la acumulación de 3 años? La familia se fue sobre las 6 de la tarde. Javier ayudó a recoger la mesa y poner el lavavajillas. Sofía limpió la encimera y guardó en la nevera lo poco que había quedado, apenas lo suficiente para que ella y Javier cenaran. Por la noche, cuando todo estaba en orden, y por fin podía descansar, Sofía se sentó frente al ordenador y abrió el archivo de gastos que llevaba desde hacía años. Era una costumbre que adquirió en la universidad, cuando el dinero escaseaba y tenía que controlar cada céntimo. Anotó los 124 euros de la compra de hoy. Luego, por pura curiosidad, empezó a revisar las hojas de los meses anteriores, mirando los costes de las comidas del fin de semana. 105 euros, 110 euros, 125 euros, 118 euros, 135 euros. Las cifras pasaban ante sus ojos. Sofía abrió la calculadora y empezó a sumar. En el último año, había gastado más de 6.000 euros solo en las comidas de fin de semana para la familia de Javier. Se reclinó en la silla, mirando la pantalla. Más de 6.000 euros. Y eso sin contar la compra habitual para ellos dos, las facturas, los productos de limpieza, la ropa o los regalos de cumpleaños y Navidad. Sofía nunca antes se había parado a calcular cuánto gastaba específicamente en la familia de Javier. Simplemente compraba, cocinaba y disfrutaba del proceso. Pero ahora, al ver esa cifra en blanco y negro, algo cambió en su interior. No sintió rabia ni resentimiento. Sofía no era de enfadarse fácilmente. Lo consideraba ineficaz y un desperdicio de energía. Pero tuvo la extraña sensación de que el equilibrio se había roto. Ella invertía dinero, tiempo y esfuerzo, y a cambio recibía críticas sobre la ternura de un estofado. Pero aquello fue solo un pensamiento. Sofía cerró el archivo, se estiró para desentumecer la espalda, y se levantó para preparar una cena ligera para ella y Javier, una ensalada con los trozos de pollo que habían sobrado del mediodía. Javier estaba en el salón viendo el fútbol. Ella se preparó una infusión y se sentó a su lado. El día transcurrió como de costumbre. No pasó nada especial. La semana siguiente, Sofía notó que Javier andaba pensativo. Volvía del trabajo, cenaba en silencio, y luego se sentaba con el móvil, frunciendo el ceño y leyendo algo durante largos ratos. Sofía no le prestó mucha atención. Cada uno tiene sus propias preocupaciones. El miércoles por la noche, mientras cenaban, Javier habló de repente. Hoy Pérez me ha contado una historia interesante. ¿Qué Pérez? ¿Un compañero nuevo? Se incorporó a nuestro departamento hace un mes. Está divorciado, tendrá unos 40 y tantos. Sofía asintió, sin dejar de comer su ensalada. ¿Y qué te ha contado? Me hablaba de su divorcio. Al repartir los bienes, su mujer se quedó con la mitad del piso, a pesar de que llevaba 5 años sin trabajar, solo en casa. Y encima quería pedirle una pensión compensatoria para ella. ¿Te lo imaginas? No una pensión para los niños, sino para ella. Puede pasar, pues dice que su mayor error fue tener una cuenta bancaria conjunta. Como todo el dinero estaba junto, al divorciarse, el juez dictaminó que a ella le correspondía la mitad de todo. Sofía levantó la vista del plato y miró a su marido. ¿Y por qué me cuentas esto? Solo compartía su experiencia. Dice que si hubieran gestionado su dinero por separado, el divorcio habría sido mucho más sencillo. Cada uno con su dinero, no habría podido reclamarle nada. Ya veo. De hecho, él cree que hoy en día es mejor que las parejas gestionen su dinero por separado. Cada uno es responsable de lo suyo, sabe lo que gasta y dónde, no hay descontrol ni discusiones. Sofía terminó su ensalada en silencio y se limpió la boca con la servilleta. Javier, si quieres decirme algo, dímelo directamente, no a través de las historias de tu colega. No. Es solo una reflexión que he hecho. De acuerdo. Se levantó y llevó su plato a la cocina. Si él no estaba preparado para hablarlo directamente, no iba a forzarlo. A Sofía no le gustaban las indirectas ni las suposiciones. Si quería decir algo, lo diría. Y si no, pues no. Al día siguiente, jueves, Javier volvió a casa igual de pensativo. Sofía estaba preparando salmón al horno con limón y romero para cenar. Él se sentó a la mesa de la cocina, con el móvil en la mano, frunciendo el ceño mientras leía algo. Al pasar a su lado, Sofía echó un vistazo a la pantalla. Era un artículo sobre la independencia económica en el matrimonio. No dijo nada y siguió cocinando. Después de cenar, Javier se fue al salón y ella fregó los platos. A través de la ventana, lo vio sentado en el sofá, tecleando algo en el buscador de su portátil. Sofía sabía que su marido se estaba encaminando hacia algo.
Una idea estaba creciendo en su cabeza y pronto la verbalizaría. Pero no pensaba apresurarlo. Dejaría que llegara a sus propias conclusiones y las expresara por sí mismo. El viernes transcurrió con calma. Sofía tuvo que quedarse hasta tarde en la oficina para terminar el informe mensual que debía enviar a la sede de Barcelona. Llegó a casa agotada sobre las 10 de la noche. Javier le calentó un poco de lasaña que había sobrado del mediodía. Cenaron en silencio frente al televisor y se acostaron pronto. El sábado por la mañana comenzó de nuevo con los preparativos para recibir a la familia. Sofía se levantó a las 8, se tomó un café y fue al mercado a por pescado fresco. Había decidido preparar lubina a la sal. Hacía tiempo que quería probar esa receta. Paseó entre los puestos del mercado, eligiendo el pescado más fresco. La lubina estaba cara, a 25 euros el kilo. Compró una pieza de casi 2 kilos. También compró verduras, hierbas, queso y nata. En total, gastó 115 euros. Al volver a casa, empezó su magia en la cocina. Limpió la lubina, la rellenó con rodajas de limón y eneldo, y la cubrió por completo con una gruesa capa de sal gorda humedecida. La metió al horno. Como acompañamiento preparó un gratinado de patatas con carne y champiñones, 3 tipos de ensalada y una limonada casera con limón fresco y menta. A la 1 de la tarde, la mesa estaba perfectamente puesta. La familia llegó puntual. Carmen entró directamente a la cocina, olfateando el aire. «Huele a pescado. ¿Has hecho lubina?» «Con lo cara que está». Sofía no respondió, ocupada en pasar una de las ensaladas a una bonita fuente. Su suegra se quedó un momento de pie y luego se fue al salón. La comida empezó como de costumbre. Todos elogiaron el pescado. La lubina estaba exquisita, tierna, jugosa y con un delicado sabor a mar. Hasta los niños comieron con ganas. Isabel le pidió la receta. Miguel comía en silencio, pero su expresión era de pura satisfacción. Por supuesto, Carmen señaló que la salsa del gratinado podría haber estado más espesa y que la limonada tenía demasiado limón, pero eso ya era una tradición. Su suegra era incapaz de terminar una comida sin una crítica. Sofía la escuchaba, pensando que había gastado casi 115 euros y 5 horas en esa comida, y a cambio, recibía un comentario sobre la consistencia de una salsa. Cuando todos habían terminado, incluso el postre, Carmen metió la mano en el bolso para sacar sus táperes. Pero antes de empezar a guardar la comida, se giró de repente hacia Sofía. «Oye, Sofía, ¿sabes que ahora muchas parejas jóvenes gestionan su dinero por separado?» Sofía, que justo estaba recogiendo los platos vacíos, se detuvo y miró fijamente a su suegra. «¿Dinero por separado?» «Sí. Cada uno gestiona su propio dinero. Dicen que es muy cómodo». «¿Cómodo para quién?» «Para los dos. Piénsalo. Si una pareja comparte el dinero, es fácil que surjan conflictos. Uno gasta más, el otro menos, y empiezan los reproches. Si cada uno gestiona lo suyo, cada uno es responsable y no hay peleas». Sofía dejó lentamente la pila de platos sobre la mesa. «¿Dónde ha leído eso?» «En Internet. Hay muchos artículos sobre la independencia económica en el matrimonio. Le envié uno a Javier y me dijo que lo había leído». «¿A que sí, hijo?» Javier, sentado al otro extremo de la mesa, se sonrojó y asintió. Sofía sonrió sin decir nada. Su mente estaba fría y clara. De repente entendió todo el panorama. Carmen le había metido la idea en la cabeza a Javier. Él le había dado vueltas, lo había consultado con su colega divorciado y había leído artículos. Y ahora su suegra sacaba el tema delante de todos para hacer avanzar la situación. «Ah, ya veo», fue todo lo que dijo Sofía. Carmen, animada por la aparente falta de oposición de su nuera, continuó. «Leí un artículo muy bueno que decía que la cuenta conjunta es una reliquia del pasado. Antes, como las mujeres no trabajaban y estaban en casa, se juntaba el dinero. Pero ahora, si todos trabajáis, ¿no es lógico que cada uno sea económicamente independiente? Es lo moderno. ¿Entiendes?» «Sí, muy moderno», convino Sofía. Su suegra, que esperaba más entusiasmo, no se detuvo. «Tú, Sofía, tú también trabajas y ganas tu dinero. ¿Por qué no lo probáis tú y Javier? Cada uno con su dinero, sin tener que dar explicaciones a nadie. Es la libertad». Sofía asintió, recogió los platos y se dirigió a la cocina. A sus espaldas, oyó cómo Carmen, con expresión satisfecha, empezaba a llenar los táperes. Una lubina entera, todo el gratinado, 2 de las 3 ensaladas y toda la limonada. La comida para toda la semana para la familia de Miguel. La familia se fue tarde. Javier recogió la mesa en silencio mientras Sofía llenaba el lavavajillas. También en silencio. No hablaron. Cada uno estaba sumido en sus pensamientos. Cuando la cocina estuvo recogida, Sofía fue a su despacho, encendió el ordenador
y abrió la carpeta con sus documentos financieros. Sacó de una caja todos los recibos del último año. Los extendió frente a ella, abrió la aplicación del banco y descargó todos los extractos de la tarjeta. Y empezó a calcular. Comidas de fin de semana para la familia de Javier. 6.000 euros al año, solo en ingredientes. Compra habitual para ellos dos. Una media de 500 euros al mes. 6.000 euros al año. Facturas luz, agua, gas, internet. Unos 200 euros al mes. 2.400 al año. A repartir entre dos. 1.200 cada uno. Productos de limpieza y otros. Unos 80 euros al mes. Casi 1.000 euros al año. Ropa. Sofía vestía de forma sencilla pero con ropa de calidad. No compraba a menudo, pero cuando lo hacía, era para que durara. Unos 1.500 euros al año. Regalos para la familia. Para el cumpleaños de su suegra, solía hacer un regalo de unos 100 euros. Para Miguel, 100. Para Isabel, 50. Para cada uno de los 3 niños, 30 euros. En Reyes y cumpleaños, más regalos. Sumando los regalos para sus propios padres, la cifra anual rondaba los 2.000 euros. Sofía creó una tabla detallada, desglosando todo por categorías e introduciendo las cantidades. Luego miró el total. De su sueldo de 3.500 euros, casi todo se iba en los gastos comunes. Le quedaban unos 300 o 400 euros, que gastaba en cafés con amigas, cosméticos y pequeños caprichos personales. Javier. De sus 2.500 euros, solo aportaba unos 1.200 a la cuenta común, la mitad de las facturas, 100 euros, y a veces 200 o 300 euros para la compra cuando Sofía se lo pedía. Muy de vez en cuando compraba algún electrodoméstico grande, como un microondas o una aspiradora, pero eso era 1 o 2 veces al año. El resto, más de 1.300 euros, lo gastaba en sí mismo, en sus gadgets, que le encantaban. Cada 6 meses se compraba un móvil nuevo o un reloj inteligente. Los viernes quedaba con sus amigos para ver el fútbol y tomar unas cervezas, gastando unos 40 euros cada vez. Y también ayudaba a su madre, que constantemente le pedía dinero porque su pensión no le llegaba, ya fuera para arreglar una persiana o simplemente porque no tenía. Sofía guardó la tabla y cerró el portátil. Se levantó, se estiró y fue a la cocina a prepararse una tila. Se sentó junto a la ventana, contemplando las luces de la ciudad. Gestionar el dinero por separado. Lo moderno, cada uno responsable de lo suyo. Era una idea interesante, y sería aún más interesante ver cuánto tiempo aguantaba Javier cuando ella aceptara de verdad. Sofía sorbió su tila y sonrió. No estaba enfadada ni dolida. Simplemente pensaba que estaba a punto de comenzar un experimento fascinante, y los resultados serían muy reveladores. La semana siguiente, Javier parecía aún más pensativo. Varias veces intentó decir algo, pero se echó atrás. Sofía lo observaba con la curiosidad de un científico que estudia a un sujeto de laboratorio antes de un experimento crucial. El martes por la noche, volvió a sacar el tema de su colega Pérez. Oye, Pérez me ha enseñado hoy un artículo sobre la independencia económica de los cónyuges que era muy convincente. Decía que cuando una pareja comparte el dinero, a menudo uno de los dos empieza a sentir que el otro se aprovecha, que uno trabaja para traer dinero a la familia y el otro solo se beneficia de ello. Sofía, que estaba cortando tomates para la ensalada, no apartó la vista de la tabla. ¿Has sentido eso entre nosotros? No, claro que no. Pero en teoría, podría pasar. En teoría pueden pasar muchas cosas. En la práctica, ¿cuál es el problema? Javier se calló. Sofía sabía que quería continuar, pero no sabía cómo. Ella no le ayudó. Dejó que ordenara sus pensamientos y los expresara por sí mismo. El miércoles llegó a casa antes de lo habitual. Sofía aún no había vuelto de una reunión con un proveedor. Cuando llegó sobre las 8 de la tarde, Javier estaba en el sofá con el portátil, esperando claramente algo. Sofía preparó una cena rápida. Arroz con gambas al ajillo. Cenaron en silencio. Después, ella se fue a duchar. Cuando salió, Javier seguía en el sofá, pero sin el portátil. Simplemente estaba sentado, jugueteando con un cojín. Sofía, tenemos que hablar. Ella se sentó en el sillón de enfrente, ajustándose el albornoz. El pelo todavía estaba húmedo de la ducha. Miró a su marido en silencio, esperando. He estado pensando mucho últimamente. Sobre nuestra vida. Sobre cómo vivimos. Y también sobre el dinero. Sofía permaneció en silencio. Y creo que tenemos que hacer algunos cambios en cómo gestionamos nuestro presupuesto. ¿Qué cambios? Javier tragó saliva y se frotó el entrecejo. Sofía conocía ese gesto. Lo hacía cuando estaba nervioso. Creo que deberíamos empezar a gestionar nuestro dinero por separado.
Es más moderno, más justo. Cada uno es responsable de lo suyo. Y así eliminamos muchos conflictos potenciales. ¿Hemos tenido conflictos por dinero? No, pero podríamos tenerlos en el futuro. Ya veo. O sea, que quieres que gestionemos el dinero por separado para evitar conflictos que no existen, pero que teóricamente podrían existir. Javier balbuceó. Bueno, sí. Y además, da libertad. Cada uno gasta su dinero como quiere, sin tener que dar explicaciones. ¿Cuándo te he pedido yo explicaciones? No, pero... Entonces, ¿para qué necesitas esa libertad? Javier se quedó callado un momento, y luego, como si temiera cambiar de opinión, soltó de golpe. Cariño, a partir de este sueldo, vamos a gestionar nuestro dinero por separado. Estoy harto de mantenerte. Se hizo el silencio. Sofía miró a su marido sin cambiar de expresión. No había dolor, ni rabia, ni sorpresa en su interior. Solo una fría comprensión. Por fin había sucedido. Javier había dicho las palabras que llevaban semanas atormentándole. Ella sonrió lentamente. Javier se tensó, esperando una explosión. Es una idea excelente, dijo Sofía con calma. ¿Qué? ¿Qué es una idea excelente? Estoy totalmente de acuerdo con tu propuesta. Javier se quedó boquiabierto. Sus ojos se abrieron como platos. ¿Estás de acuerdo? Por supuesto. Gestionar el dinero por separado es muy moderno y justo. Cada uno es responsable de lo suyo. Es equitativo. ¿No crees? Sí, claro. Pues empecemos mañana mismo. No hay por qué esperar. Javier se quedó sentado, con la boca abierta. Claramente se había preparado para una pelea, para lágrimas, para reproches. Había ensayado argumentos y respuestas. Y lo que había recibido era un acuerdo inmediato y entusiasta. ¿De verdad no te importa? ¿Por qué iba a importarme? Tienes toda la razón. Todo el mundo debería ser económicamente independiente. Mañana empieza una nueva vida. Me alegro de que lo hayas propuesto. Sofía se levantó, se acercó a él y le dio un beso en la mejilla. Buenas noches, cariño. Yo mañana madrugo. Se fue al dormitorio, dejando a Javier en el sofá, completamente desconcertado. No sabía si alegrarse o preocuparse. No esperaba esa reacción en absoluto. Sofía se tumbó en la cama y cerró los ojos. Se sentía tranquila y fría. Javier quería gestionar el dinero por separado. Pues lo tendría, con todas sus consecuencias. Mañana empezaría una nueva vida. Y sería muy interesante. Sofía no estaba enfadada. No era una mujer que aguantara las cosas. Era una mujer de acción, fría, calculadora y eficaz. Y Javier pronto se daría cuenta de que había conseguido exactamente lo que había pedido, sin omitir ni una coma. El jueves empezó de forma diferente. Sofía se levantó a las 6, como siempre. Se duchó en silencio, volvió al dormitorio, se vistió con su traje de trabajo y se arregló el pelo. Javier seguía durmiendo, ocupando su mitad de la cama. En la cocina, encendió la cafetera y sacó comida del frigorífico, pero no los ingredientes para un desayuno para dos. Hoy cocinaba solo para ella. Rompió 3 huevos en un bol, los batió con un chorrito de leche y una pizca de sal, y los vertió en una sartén caliente. Mientras la tortilla se hacía, cortó un aguacate en láminas y lo colocó sobre una tostada de pan integral. Encima, puso salmón ahumado, que había comprado de camino a casa el día anterior. Exprimió medio pomelo, y con su plato, su taza de café y su tablet, se sentó a la mesa. Revisó los correos del trabajo y respondió a un par de mensajes urgentes. Comió despacio, saboreando cada bocado. El aguacate estaba en su punto, y el salmón se deshacía en la boca. Javier bajó a la cocina sobre las 7, y se detuvo en el umbral al ver la mesa puesta solo para una persona. «Buenos días». «Buenos días», respondió Sofía sin levantar la vista de la pantalla. Javier se acercó a la mesa y se sentó enfrente. Miró el desayuno de ella y luego su propio sitio vacío en la mesa. «¿Y mi desayuno?» Sofía levantó la cabeza y lo miró con calma. «El tuyo te lo preparas tú». Gestión separada. ¿Recuerdas? Cada uno se ocupa de sus propias comidas. ¿Lo dices en serio? Totalmente. Ayer tú mismo propusiste que cada uno fuera responsable de lo suyo. Yo cocino para mí con mi dinero. Tú cocinas para ti con tu dinero. Es lógico. Javier abrió la boca y la volvió a cerrar. Se levantó, fue al frigorífico y lo abrió de par en par. En las baldas había recipientes y alimentos, y cada uno de ellos tenía una llamativa pegatina rosa con la palabra Sofía escrita en mayúsculas. ¿Qué es esto? ¿Lo has etiquetado todo? Por supuesto. Esta es mi comida, comprada con mi dinero. La gestión separada exige una separación física. Tu comida te la compras tú. Cuando quieras. Si tienes tiempo ahora, o si no. Después del trabajo. Como prefieras. Sofía, ¿estás de broma? No.
Solo estoy siguiendo las reglas que tú mismo estableciste anoche. Gestión separada significa responsabilidad individual. ¿O acaso querías decir otra cosa? Javier la miró en silencio. Sofía terminó su café tranquilamente y guardó la tablet en su bolso. Se levantó, llevó su plato al fregadero, lo lavó junto con la taza y el tenedor, lo secó y lo guardó. Que tengas un buen día, dijo al pasar, y salió de la cocina. Javier se quedó de pie en medio de la cocina. Volvió a abrir el frigorífico, mirando con desesperación las etiquetas. Cogió una botella de agua que no tenía pegatina, se sirvió un vaso, se lo bebió de un trago, cogió su chaqueta y salió del apartamento dando un portazo. Desde el garaje, sentada en su coche, Sofía oyó el portazo y sonrió. Arrancó el motor y se dirigió al trabajo. El día transcurrió como de costumbre. No hubo grandes problemas, y todo se resolvió rápidamente. A la hora de comer, Sofía fue a un buen restaurante cerca de la oficina y pidió una ensalada con langostinos tigre y una copa de vino blanco. Gastó 25 euros, pero no se arrepintió en absoluto. La comida era excelente. Después de comer, abrió la aplicación del banco en su móvil y creó una nueva cuenta de ahorro. La llamó Fondo de Emergencia y transfirió 1.000 euros, una parte de su sueldo. Sería su red de seguridad personal, por si acaso. Javier no sabía nada de esa cuenta, ni tenía por qué saberlo. Gestión separada. Por la tarde, Sofía paró en el supermercado. Cogió un carro y recorrió los pasillos lentamente, eligiendo productos, pero no los que solía comprar para la familia. Hoy compraba solo lo que le gustaba a ella: gambas rojas, que Javier detestaba porque decía que eran bichos caros. 1 kilo por 40 euros. 5 aguacates bien maduros, que Javier se negaba a comer porque los llamaba hierba sin sabor. Un trozo de queso Cabrales, que a Javier le revolvía el estómago solo con olerlo. Un filete de lubina fresca y hermosa. Espárragos verdes trigueros. Una tarrina de frambuesas y otra de arándanos. 3 tabletas de chocolate belga. Una buena botella de albariño. Cápsulas de su café favorito. Aceite de oliva virgen extra de una marca cara. Un trozo de parmesano. Además, compró verduras frescas, hierbas, fruta, yogures de marca y agua mineral en botella de cristal. En la caja, el total fue de 158 euros, una suma considerable. Sofía pagó sin dudar. Era su dinero, y lo gastaba en ella. Cuando llegó a casa, Javier ya estaba allí, como había prometido. Estaba sentado en el sofá con cara de pocos amigos, mirando el móvil. Sofía pasó a su lado con las pesadas bolsas y fue a la cocina. Él no se levantó para ayudarla. Empezó a guardar la compra. Las gambas y el pescado fueron al congelador, en un cajón superior que antes no usaba. Pegó una llamativa etiqueta con su nombre en las bolsas. El aguacate, el queso, las verduras y las bayas fueron a una balda aparte del frigorífico, todo etiquetado. Lo mismo con el chocolate, el café y el aceite caro. Sacó un pequeño armario con estantes que había comprado de camino en una tienda de bricolaje. Lo montó allí mismo en la cocina, lo colocó en un rincón y guardó en él los productos que no necesitaban frío. Cerró la puerta y le puso un pequeño candado. La llave la llevaba en una fina cadena colgada del cuello. Justo entonces entró Javier en la cocina. Vio el armario con el candado y se quedó mirándolo. ¿Y esto qué es? Mi despensa personal. Con candado, para que nadie se coma por error lo que no es suyo. ¿En serio? La gestión separada exige una división clara. No quiero que haya malentendidos. Sofía, ¿has perdido el juicio? Al contrario. ¿Has comprado algo para cenar? Javier se quedó callado. Había parado en el supermercado después del trabajo, pero se había quedado paralizado en medio de un pasillo, sin saber qué comprar. Al final, cogió lo más básico: una bolsa de empanadillas congeladas, pan de molde, mantequilla, salchichas baratas y mayonesa. Gastó unos 10 euros. Todo eso estaba ahora en la balda inferior del frigorífico, con un aspecto triste y solitario. Sofía sacó las gambas del congelador para descongelarlas. Mientras tanto, cortó el aguacate, unos tomates cherry, lechuga y añadió rúcula. Salteó las gambas en aceite de oliva con ajo y un chorrito de limón. Las colocó sobre la lechuga, añadió el aguacate y los tomates. Aliñó la ensalada con una vinagreta de aceite, limón y mostaza, y ralló un poco de parmesano por encima. Se sirvió una copa de vino blanco, puso la ensalada en una bandeja, se puso los auriculares con música y se sentó a la mesa a cenar. Saboreó cada bocado. Mientras tanto, Javier estaba frente a los fogones, intentando cocer sus empanadillas. Las echó en agua hirviendo, las removió y se quedó mirando la olla sin comprender. 10 minutos después, las sacó con una espumadera. Estaban pasadas, la masa blanda y pegajosa. Puso esa masa informe en un plato y le echó mayonesa por encima. Se sentó con el tenedor frente al televisor del salón
y empezó a masticar en silencio aquella masa gomosa. Sofía terminó su ensalada y lavó su plato. Dejó la olla sucia, la espumadera y el plato de él en el fregadero. Cogió un libro y se instaló en el sillón del salón. Javier la miró. Luego miró su plato vacío. Luego el fregadero con los cacharros sucios. Y se levantó para fregar. Estuvo 15 minutos haciendo ruido y soltando palabrotas en voz baja. Cuando volvió, se desplomó en el sofá y se enfrascó en su móvil. Se acostaron tarde, cada uno en un extremo de la cama, dándose la espalda. El viernes empezó con el mismo guión. Sofía se preparó gachas de avena con bayas y frutos secos, un zumo recién exprimido y café. Javier entró en la cocina, miró el plato de ella y luego el frigorífico. En la balda de abajo estaban sus provisiones: pan de molde, mantequilla, salchichas. Untó mantequilla en el pan, puso una salchicha encima y masticó el bocadillo seco, ayudándose con agua. Sofía terminó, lavó sus cosas y se fue a trabajar. Javier la vio irse mientras terminaba su vaso de agua. Ese día, Sofía tenía la evaluación anual de rendimiento en el trabajo. El señor Martínez la llamó a su despacho. Discutieron sus resultados durante media hora, y fueron excelentes. Sofía obtuvo la máxima calificación y una bonificación extra de 1.500 euros. Salió del despacho satisfecha. 1.500 euros era una buena suma. La transferiría a su nueva cuenta de ahorro. A mediodía, fue a comer con su colega Laura a un restaurante. Pidió un solomillo con verduras a la parrilla. Laura, pasta con marisco. Comieron mientras hablaban del trabajo y de los planes para el fin de semana. ¿Y qué tal las cosas en casa?, preguntó Laura. Interesante, sonrió Sofía. ¿Qué quieres decir? Javier propuso que gestionáramos el dinero por separado. Y yo acepté. Laura casi se atraganta con la pasta y se puso a toser. ¿Qué? ¿Dinero por separado? Sí. Desde ayer, cada uno es responsable de lo suyo. ¿Y qué tal? Genial. Cocino solo para mí, compro solo mi comida. Y él lo mismo. A ver cuánto aguanta. Laura se echó a reír. Eres tremenda, me encanta. ¿Y cuánto ha aguantado? 2 días. Ayer cenó empanadillas pasadas y hoy ha desayunado un bocadillo seco de salchicha barata. ¿Y tú? Yo, gambas, aguacate, salmón, queso caro, todas esas cosas que antes no compraba porque a él no le gustaban. Bien hecho. A ver si aprende. Terminaron de comer y se tomaron un café. Sofía pagó 42 euros por su parte. Estaba bien. Antes, para ahorrar dinero, rara vez iba a restaurantes tan caros. Ahora no tenía por qué ahorrar. Todo su dinero era solo para ella. Por la tarde, volvió a pasar por el supermercado y compró ostras frescas. Siempre había querido probar a prepararlas en casa. También compró una baguette francesa cara, queso camembert, higos y miel. Gastó 65 euros. Cuando llegó a casa, Javier estaba en el sofá con cara de hambre y enfado. Había comido en el comedor de la empresa un menú del día por 8 euros. Insípido, grasiento, y le había sentado mal. Le había dolido el estómago toda la tarde. Sofía entró en la cocina con las bolsas. Javier la siguió con la mirada, pero no se movió de su sitio. Ella empezó a preparar su cena. Abrió las ostras con un cuchillo especial que también había comprado. Las colocó en un plato con hielo picado y las roció con zumo de limón. Cortó la baguette en rodajas finas y las tostó ligeramente en el horno. Puso el camembert en un plato, con los higos y la miel al lado. Se sirvió una copa de vino blanco, se sentó a la mesa de la cocina y puso música suave. Probó una ostra. Suave, con sabor a mar. Un sorbo de vino. Perfecto. Javier entró en la cocina y vio la escena. Las ostras sobre hielo, el queso, la copa de vino, y él tenía hambre. En el frigorífico solo había pan de molde y salchichas, de los que ya estaba harto. Sofía. Ella levantó la vista del plato. Dime, ¿podemos parar ya con esto? ¿Parar con qué? Con todo esto, lo de la gestión separada. Volvamos a como estábamos antes. Javier, solo han pasado 2 días. Tú mismo lo propusiste. Dijiste que era moderno y justo. No pensé que te lo tomarías tan al pie de la letra. ¿Y cómo querías que me lo tomara? Propusiste gestión separada y yo acepté. Ahora gestionamos nuestro dinero por separado. Cada uno es responsable de lo suyo. No era eso lo que quería decir. Entonces, ¿qué querías decir? Javier abrió la boca, pero la cerró. No encontró qué responder. Se dio la vuelta y salió de la cocina. Sofía terminó su vino y sus ostras. Lavó sus cosas y se fue al salón a ver una serie. Javier estaba en el sofá, con cara de pocos amigos y hambriento. Al cabo de un rato, se levantó y fue a la cocina. Ella oyó ruidos de sartenes y un olor a quemado. 20 minutos después, él volvió con un plato de huevos fritos que parecían carbón. Empezó a comérselos con el ceño fruncido. Sábado.
Un día en el que, normalmente, Sofía se habría levantado temprano para empezar a preparar la comida para la familia, pero hoy se levantó a las 10. Se quedó en la cama mirando el móvil, repasando las redes sociales. No había prisa. Javier también se despertó tarde, cerca de las 11. Salió al salón, se estiró y bostezó. Y de repente, se acordó. Sofía, hoy vienen mis padres. Sofía estaba tumbada en el sofá, leyendo un libro. Sí, me acuerdo. ¿Vas a cocinar? No. Javier se quedó paralizado en medio de la habitación. ¿Cómo que no? ¿Qué quieres decir? Que gestionamos el dinero por separado. Yo no cocino para invitados. Tus padres son tu responsabilidad. Si quieres darles de comer, cocinas tú o pides comida a domicilio. Sofía, no puedes hacer esto. ¿Por qué no? Es tu familia. Antes teníamos una cuenta común, y yo les daba de comer con nuestro dinero común. Ahora tenemos presupuestos separados. Así que si quieres darles de comer a tus padres, usa tu dinero. Pero siempre has cocinado tú. La palabra clave no es siempre, es antes. Ahora las reglas han cambiado. Las reglas que tú has puesto. Javier cogió su móvil y salió corriendo al balcón. Sofía oía fragmentos de la conversación. Intentaba convencer a su madre de que cancelara la visita, o al menos la pospusiera. Pero Carmen se mantuvo firme. Ya estaban en camino. Llegarían en 1 hora. Volvió del balcón con la cara pálida. Ya vienen. ¿Qué hago? Ya te lo he dicho. Cocina o pide comida. Aún tienes tiempo. Sofía, por favor, aconséjame algo. Nunca he cocinado para tanta gente. Internet está lleno de recetas. O pide comida a un restaurante. Seguro que hay alguno que reparte en 1 hora. Pero eso es caro. Cocinar tú mismo es más barato. Elige. Javier deambuló un momento por el apartamento, cogió su chaqueta y salió corriendo. Sofía oyó el portazo de la entrada. Y luego el sonido de su coche arrancando. Siguió leyendo su libro tranquilamente. 40 minutos después, Javier volvió cargado con unas bolsas enormes. Entró corriendo en la cocina y empezó a volcar su contenido sobre la mesa de forma caótica. Ensaladas preparadas del supermercado en envases de plástico, 3 pizzas congeladas, alitas de pollo congeladas, patatas fritas congeladas, una bandeja de sushi envasado y un trozo de tarta. Encendió el horno a máxima potencia y empezó a meterlo todo a la vez. Las pizzas en una bandeja, las alitas en otra, las patatas en una tercera, todo junto. Sofía entró en la cocina por un vaso de agua, vio el caos, sonrió y se fue. Javier daba vueltas como una peonza, abriendo y cerrando el horno. Unas cosas se quemaban, otras se quedaban crudas. Exactamente a la 1, sonó el timbre. Sofía abrió. En la puerta estaban Carmen con su bolsa de táperes, Miguel, Isabel y los 3 niños. Su suegra entró arrugando la nariz. ¡Qué olor más raro! Sofía, ¿qué has cocinado? Nada. Hola. Pasad. Carmen miró a su nuera como si no la entendiera y entró en el salón. Vio a Sofía sentada de nuevo en el sofá con su libro. ¿Pero tú estás leyendo un libro un sábado con los invitados en casa? Sí, estoy leyendo. Es un libro muy interesante. Entrad y sentaos. La familia entró en el salón y se sentó en los sofás. Los niños corrieron a la habitación de los juguetes. Miguel e Isabel se miraron. Normalmente, a su llegada, la mesa ya estaría puesta. Hoy, el comedor estaba vacío. Javier salió corriendo de la cocina, sudoroso y con la cara roja. Ya está todo. Voy a poner la mesa. Empezó a traer los platos. Las ensaladas en sus envases de plástico originales, sin siquiera pasarlas a una fuente. Las pizzas, medio quemadas y medio crudas. Las alitas, unas carbonizadas y otras con el interior todavía congelado. Las patatas pegadas en un bloque. El sushi deshecho y con el arroz esparcido por todas partes. Lo colocó todo sobre la mesa. Carmen miraba la escena horrorizada. Hijo, ¿esto lo has cocinado tú? Bueno, lo he comprado y calentado. Sofía no ha cocinado. La suegra se giró hacia su nuera. ¿Por qué? Sofía levantó la vista del libro y miró a su suegra con calma. Porque gestionamos el dinero por separado, ¿recuerda? Hace 3 semanas usted misma me dijo lo cómodo que era. Javier aceptó su consejo. Ahora cada uno es responsable de lo suyo. Yo cocino para mí con mi dinero. Y si Javier quiere invitar a gente, cocina él con su dinero. Pero si somos familia, ustedes son la familia de Javier. Y él puede gastar en ustedes lo que quiera. Con su dinero. Yo no me opongo. Pero mi dinero es mi dinero. Carmen abrió la boca, pero no encontró las palabras. Miguel sonrió por lo bajo. Isabel se mordió el labio para no reírse. La comida comenzó en un silencio tenso. Todos se sentaron a la mesa a regañadientes. La ensalada era insípida.
de supermercado, con una mayonesa de dudosa calidad. La pizza estaba amarga por lo quemado. Las alitas eran gomosas. Las patatas, un masacote frío por dentro. El sushi se deshacía y era imposible de comer. Los niños se negaron a probarlo. La pequeña rompió a llorar. Quería comida de verdad, como siempre. Isabel intentó calmarla, pero la niña lloraba a pleno pulmón. Carmen se sentó con cara de piedra, sin apenas probar bocado. Miguel masticaba en silencio, con el ceño fruncido. Isabel solo bebía agua. 20 minutos después, todos dejaron de fingir que comían. Simplemente estaban sentados en un silencio incómodo. Normalmente, después de la comida vendría el postre, el café y una larga sobremesa. Hoy, todos callaban. Finalmente, Carmen no pudo más. Javier, ¿quieres explicarme qué demonios está pasando aquí? Javier dudó, removiéndose en la silla. Mamá, es que Sofía y yo hemos decidido gestionar el dinero por separado. Cada uno es responsable de lo suyo. ¿Y por qué habéis hecho esa tontería? Es lo moderno, lo justo. Tú misma lo dijiste. La cara de la suegra se puso roja. No me refería a esto. Entonces, ¿a qué se refería? Intervino Sofía, cerrando su libro. ¿Podría explicármelo? Se levantó, se acercó a la mesa y se sentó en una silla vacía. Carmen, hace 3 semanas usted me habló de la gestión separada. Me dijo que era cómodo, moderno y justo. Javier la escuchó. Ahora gestionamos nuestro dinero por separado. ¿Cuál es el problema? El problema es que estás haciendo el ridículo, dejando a tu marido sin comer y negándote a cocinar para la familia. Yo no dejo a nadie sin comer. Javier es un adulto y puede cocinarse, pedir comida o comprarla hecha. Tiene dinero y capacidad para hacerlo. Pero eres su mujer. Tienes unas obligaciones. Mis obligaciones como esposa no incluyen dar de comer gratis a los parientes de mi marido todos los sábados. Yo trabajo, gano mi dinero y pago mi parte de los gastos. Igual que Javier, somos iguales. ¿O considera que no lo somos? La cara de Carmen se puso de color púrpura. ¿Siempre has sido tan fría? No. Antes cocinaba para ustedes con gusto porque pensaba que éramos una familia. Pero como usted propuso la gestión separada, ya no somos una familia. Somos individuos responsables de nosotros mismos. De repente, Miguel soltó una risa corta y seca. Javier, Sofía tiene razón. ¡Miguel!, exclamó su madre indignada. Mamá, déjalo ya. Sofía tiene toda la razón. Nos hemos acostumbrado a venir aquí a comer gratis, a costa del dinero y el trabajo de Sofía. Ella ha gastado un dineral y un montón de tiempo en nosotros, y encima nos llevábamos los táperes llenos para toda la semana. Hemos sido unos caraduras. Isabel asintió en silencio. Tu hermano tiene razón. A mí siempre me daba apuro llevarnos tanta comida, pero tú decías que era lo normal y que a Sofía no le importaba. Y no me importaba, dijo Sofía. Mientras nuestro presupuesto fue común. Ahora que está separado, las reglas han cambiado. Carmen guardó silencio, con los labios apretados. De repente, se levantó y cogió su bolso. Nos vamos. Niños, vámonos. Miguel e Isabel también se levantaron, recogieron a los niños y se vistieron. En la puerta, Miguel se volvió hacia su hermano. Javier, piénsalo bien. Sofía no tiene la culpa de nada. El que ha empezado toda esta tontería has sido tú. La puerta se cerró. Javier se quedó de pie en medio del salón, mirando los restos de la comida desastrosa, los platos sucios y la puerta cerrada. Luego miró a Sofía. Ella había vuelto al sofá. Había abierto su libro por la página donde había puesto el marcapáginas y había reanudado la lectura. Sofía, dime, ¿podemos parar ya con esto de verdad? Volvamos a como estábamos. Javier, solo han pasado 3 días. ¿Ya te rindes con la gestión separada que tú mismo propusiste? No me rindo. Es que me he dado cuenta de que esto está mal. ¿Qué está mal exactamente? Todo esto. Que cada uno coma por su lado. Que cada uno cocine lo suyo. Somos una familia. Deberíamos hacer las cosas juntos. Entonces, ¿por qué propusiste la gestión separada? Javier se quedó callado. Escuchaste a tu colega Pérez, al que su exmujer le quitó todo. Y escuchaste a tu madre, que te dio la idea. Y pensaste que yo me aprovechaba de ti, que malgastaba tu dinero. ¿Me equivoco? No es exactamente así. Es exactamente así. Pensaste que la gestión separada te daría el control. Que si yo gastaba solo mi dinero y tú solo el tuyo, todos contentos. Pero no pensaste que gestión separada significa vidas separadas. Responsabilidad individual en todos los aspectos. Javier se sentó en el sofá y se cubrió la cara con las manos. He sido un idiota. Sí, lo has sido. Pero puedes arreglarlo. Él la miró con ojos esperanzados. ¿Me perdonas? Es pronto para hablar de perdón. Primero tienes que entender de verdad lo que has hecho.
Sofía dejó el libro, se levantó y fue a la cocina. Volvió con su portátil, se sentó al lado de Javier y abrió el archivo de gastos. Mira. Estos son nuestros gastos del último año. Desglosados por categorías, con todos los recibos y justificantes. Javier miró las cifras, y sus ojos se abrieron cada vez más. Las comidas de fin de semana para tu familia, 6.000 euros al año. Solo en comida. Sin contar mi tiempo, ni la luz, ni el agua. Yo no lo sabía. La compra habitual para los dos, 6.000 euros al año. Las facturas, 2.400 euros. 1.200 cada uno. Productos de limpieza, 1.000 euros. Mi ropa, 1.500. Regalos para ambas familias, 2.000 euros. Sofía le fue mostrando cada categoría. Javier palidecía por momentos. En resumen, de mis 3.500 euros de sueldo, casi todo se iba en gastos familiares. Me quedaban unos 300 o 400 euros. Sofía, yo y tú, de tus 2.500 euros de sueldo, aportabas a la cuenta común unos 1.200. El resto, más de 1.300 euros, te los gastabas en ti, en tus gadgets, tus amigos, en darle dinero a tu madre. ¿Dónde está la justicia en eso, Javier? Javier no dijo nada. Sofía cerró el portátil. Por eso acepté la gestión separada, para que vieras cuánto aporto yo realmente a nuestra familia. Y lo que recibo a cambio, una crítica porque la ternera no está lo bastante tierna. Se levantó y dejó el portátil en la mesa. Cuando entiendas esto de verdad, entonces hablaremos de perdón. Sofía se fue a su dormitorio y cerró la puerta. Javier se quedó sentado en el sofá, mirando al vacío. La cabeza le daba vueltas. Realmente no lo sabía, no había calculado, no había pensado. Daba por hecho que Sofía cocinara, limpiara, se ocupara de todo. Pensaba que era lo normal, lo que debía ser. Pero resultó que simplemente se estaba aprovechando, viviendo cómodamente gracias a ella, sin pagar el precio de todo lo que ella hacía. Y encima, tuvo la desfachatez de pensar que él la estaba manteniendo. Por la noche intentó preparar la cena. Coció unos espaguetis, les echó una salsa de bote y lo mezcló. Estaba incomible. Se lo comió a la fuerza, bocado a bocado. Sofía salió de su habitación y se preparó un filete con verduras. Ella cenó en la cocina, él en el salón. No hablaron. El domingo transcurrió en un silencio pesado. Javier intentó limpiar el apartamento, pero no sabía por dónde empezar. Pasó la aspiradora por el salón y se quedó sin fuerzas. Intentó poner una lavadora, pero eligió mal el programa y encogió la ropa. Sofía hacía sus cosas. Trabajaba en el portátil, leía, veía series, ignorando a su marido. Por la tarde lo llamó su madre. Se fue al balcón. Fue una conversación larga y difícil. Carmen exigía, acusaba, presionaba. Javier intentaba explicarse, pero ella no escuchaba. Cuando volvió del balcón, tenía la cara gris. Sofía lo vio pero no dijo nada. Se durmieron cada uno en un extremo de la cama. Javier dio vueltas toda la noche, pensando. Sofía durmió plácidamente, con la conciencia tranquila. Lunes. Empezaba una nueva semana. Javier se fue a trabajar temprano, sin desayunar. No sabía cocinar, y comprar el desayuno en una cafetería todos los días era caro. Sofía desayunó sus gachas con bayas, se tomó su café y se fue a la oficina. El día fue ajetreado. Otro problema con el proveedor chino, papeles mal tramitados o algo así. Sofía estuvo 3 horas al teléfono, escribiendo correos, coordinando, hasta que lo resolvió. A mediodía comió en el comedor de la empresa. Se encontró con un colega de otro departamento y hablaron del trabajo y del tiempo. Sofía no dijo ni una palabra de sus problemas domésticos. No le gustaba airear sus asuntos personales. Por la tarde Javier llegó tarde. Sofía ya había cenado. Se había preparado pasta con marisco. Él fue a la cocina y abrió el frigorífico. En la balda de abajo estaban sus provisiones: pan de molde y un trozo de salchicha, nada más. Se le había olvidado hacer la compra. Volvió a coger el pan de molde, le dio un bocado y masticó el pan seco, ayudándose con agua. Sofía estaba sentada en el salón viendo una película y ni siquiera se giró. Martes, miércoles, jueves, lo mismo. Javier comía lo que podía. En el comedor de la empresa. Compraba algo de camino a casa, o simplemente masticaba pan. En una semana, se había gastado más de 200 euros en comida. Su ropa estaba arrugada porque no sabía planchar. La casa estaba hecha un desastre porque no sabía limpiar. Los platos se amontonaban en el fregadero y él los lavaba de cualquier manera. Sofía, mientras tanto, vivía su vida. Cocinaba platos deliciosos, iba al trabajo, quedaba con sus amigas. Estaba bien, incluso muy bien.
El viernes por la tarde, Javier no pudo más. Llegó a casa y vio a Sofía en la cocina. Estaba preparando pato a la naranja. Olía increíblemente bien. Se sentó a la mesa y la observó hacer magia frente a los fogones. Finalmente, dijo en voz baja: Sofía, ¿podemos hablar un momento? Ella se giró. Te escucho. Lo siento, de verdad que lo siento. Me he dado cuenta de todo. De que me equivoqué, de que fui un egoísta, de que no te valoré. Continúa. Quiero que volvamos a como estábamos antes, con un presupuesto común, una vida normal, sin esta horrible separación. Sofía apagó el fuego, se secó las manos en un paño y se sentó frente a Javier. De acuerdo. Pero con condiciones. Las que sean. Seguiré llevando un registro de todos los gastos. Podrás ver en cualquier momento a dónde va el dinero. Transparencia total. De acuerdo. Las comidas de fin de semana con tu familia serán 2 veces al mes, no cada semana. Y lo hablaremos antes. De acuerdo. No se llenarán táperes. Se cocina para comer aquí, no para llevar a casa. De acuerdo. No volverás a traer los consejos de gente como Pérez a nuestros problemas familiares. Si tenemos un problema, lo hablas conmigo, no con otros. Te lo prometo. Sofía lo miró en silencio un momento. Y por último, reconocerás que no soy una mantenida a la que tú alimentas. Soy tu socia en igualdad de condiciones. Aporto a nuestra familia no menos que tú, sino más. Lo entiendo, de verdad que lo entiendo. Entonces, de acuerdo. Volvemos al presupuesto común. Javier se levantó de un salto para abrazarla. Sofía lo detuvo con un gesto. Un momento. Te perdono, pero no olvido. Las palabras que dijiste entonces, que estabas harto de mantenerme, se quedarán conmigo para siempre. Sofía, no lo decía en serio. Lo sé. Pero las palabras se dijeron. Y ahora siempre recordaré que en un momento de crisis, en lugar de apoyarme, me acusaste. Y eso ha cambiado algo entre nosotros para siempre. Se levantó, volvió a los fogones, y continuó preparando la cena. Pero ahora no solo para ella, sino para los dos. Javier se quedó sentado a la mesa, dándose cuenta de que algo importante en su relación se había roto, y que el que lo había roto había sido él. Desde esa conversación en la cocina, ha pasado una semana. Javier ha suplicado volver al presupuesto común, pero Sofía no ha accedido. Simplemente lo mira con ojos fríos y dice: Aún es pronto, Javier. Todavía no has entendido del todo lo que has hecho. Él intenta convencerla, pero ella es inflexible. La gestión separada continúa, con todas sus consecuencias. Javier sigue sobreviviendo a base de comida precocinada y menús baratos de empresa. Su ropa está arrugada. Su parte del apartamento, sucia. Gasta mucho más dinero que antes en vivir, pero su calidad de vida ha empeorado. Sofía, por su parte, prospera. Come platos gourmet, viste ropa impecable, parece relajada y satisfecha. Su parte del apartamento brilla de limpia. Ahorra dinero, queda con amigas, va a restaurantes. El lunes de la segunda semana, a Javier lo llama su madre. Javier, el sábado vamos. Tenemos ganas de veros. Él se queda helado, con el teléfono en la oreja. Mamá. ¿Y si no venís? Es que la situación está un poco complicada. ¿Qué situación? ¿No podemos ir a casa de nuestro hijo? Iremos a la hora de comer, como siempre. Mamá, pero... No hay peros. Nos vemos el sábado. Y cuelga. Javier se queda sentado, mirando la pantalla apagada. ¿Qué hacer? Sofía no va a cocinar, de ninguna manera. Y él no sabe cocinar para tanta gente. Por la noche intenta hablar con su mujer. Sofía, el sábado vienen mis padres y mi hermano con su familia. Ella, leyendo un libro, no levanta la cabeza. Lo sé. Oí la llamada ayer. ¿Me vas a ayudar? No. Sofía, por favor, solo por esta vez. Ella cierra el libro y lo mira. Javier, tenemos gestión separada. Tu familia, tu responsabilidad. Es justo. Pero no sé cocinar. Aprende. O pide comida. O compra algo hecho. Hay opciones. Sofía. No, Javier. Lo digo en serio. Querías gestión separada, la tienes. Vive con ello. Se levanta y se va al dormitorio. Javier se queda en el sofá, agarrándose la cabeza. Pasa toda la semana estresado. Piensa qué comprar, qué cocinar, cómo organizar una comida para 7 personas. Busca recetas en internet, pero todas le parecen complicadas. El jueves, finalmente, toma una decisión. Entra en un restaurante caro cerca de su trabajo y encarga la comida para el sábado a domicilio. Ensaladas, platos principales, postres, todo de calidad, en bonitos envases. Paga 285 €, casi una décima parte de su sueldo en una sola comida. Pero no le queda otra opción. El viernes por la noche, se lo dice a Sofía. He encargado comida a un restaurante. La traerán mañana a la hora de comer. Bien hecho. Ingenioso. ¿De verdad que no vas a cocinar? No. ¿Ni siquiera te sentarás a la mesa? No.
¿Por qué? Es tu comida. Con tu familia. A mí no me han invitado. Sofía, van a pensar que estás enferma. Que piensen lo que quieran. Javier se da cuenta de que es inútil insistir. Se acuesta con el corazón encogido y duerme mal. El sábado empieza de forma horrible. Sofía se levanta temprano, se ducha, se viste y anuncia que se va a pasar el día a casa de una amiga. Volveré por la noche. Lo haces a propósito, ¿verdad? Explota Javier. No. Simplemente no quiero participar en este circo. Suerte. Y se va. Javier se queda solo. A las 11 lo llaman del restaurante. Disculpe. Hemos tenido un problema con un proveedor y no podemos servirle su pedido. Le devolveremos el dinero en un plazo de 3 días. A Javier se le hiela la sangre. ¿Qué hacer? Sus padres llegarán en 2 horas. Coge la chaqueta y corre al supermercado más cercano. Deambula por los pasillos sin saber qué comprar. Acaba cogiendo pasta, salsa de bote, pan de molde, mantequilla, lo más barato. Apenas le queda dinero. Ha agotado su sueldo y hasta la próxima nómina falta una semana. Vuelve a casa y abre un paquete de pasta. Se queda en la cocina sin saber qué hacer. Hay que cocerla. ¿Pero cómo? ¿Cuánta agua? ¿Cuánto tiempo? Lo intenta. Pone agua a hervir en una olla y echa la pasta. Pero calcula mal las proporciones. Demasiado poca agua. La pasta se convierte en un masacote pegado al fondo de la olla. Javier, maldiciendo, lo tira todo al fregadero. Mira el reloj. Son las 12:40. Sus padres llegarán en 20 minutos. Presa del pánico, coge el último paquete de pasta que ha comprado. Lo abre y vierte la pasta seca en unos platos, tal cual, cruda. Pone los 3 platos con pasta seca sobre la mesa, nada más. Exactamente a la 1 suena el timbre. Javier abre. En la puerta están Carmen con su bolsa de táperes, Miguel, Isabel y los 3 niños. Su suegra entra a la primera, arrugando la nariz. ¡Qué raro! No huele a nada. ¿No ha cocinado Sofía? Pasad es todo lo que acierta a decir Javier. Entran en el salón, se quitan los abrigos. Los niños corren a su cuarto. Carmen mira la mesa vacía. ¿Y la comida? ¿Aún no está lista? Está lista. Ahora la traigo. Javier va a la cocina, coge los 3 platos, vuelve y los pone sobre la mesa. Todos miran fijamente los platos. En cada uno hay un puñado de pasta seca. Sin cocer, cruda, dura, simplemente volcada del paquete. Se hace un silencio sepulcral. Miguel es el primero en hablar. ¿Qué es esto? Javier, rojo como un tomate, no dice nada. Carmen se levanta, se acerca a la mesa, coge un macarrón y lo parte con los dedos. Esto está crudo. En ese momento, Sofía aparece por el pasillo. No se había ido a casa de su amiga. Había estado todo el tiempo en el dormitorio, esperando. La familia se gira. Sofía se queda de pie en el umbral, con una sonrisa tranquila y apenas perceptible. Y entonces Carmen grita: ¿Pero qué es esto? ¿Qué nos ha puesto de comer este chico? Sofía se acerca lentamente a la mesa, mira los platos de pasta seca, y levanta la vista hacia su familia política. Y cuando mis suegros, que como siempre venían a comer gratis hasta reventar, entraron en la cocina, gritaron horrorizados por la escena que encontraron, hizo una pausa significativa. Allí estaba la pasta seca que les había preparado, sin ni siquiera cocer. Carmen está atónita. ¿Tú has hecho esto a propósito? Coman. Gestionamos el dinero por separado, ¿no? Dice Sofía con calma. Se gira hacia Javier. Solo te quedaba pasta de tu compra, ¿verdad? Pues que aproveche. Y no derramen nada. Silencio de tumba. Carmen tiene la boca abierta. Miguel se dobla por la mitad. No se sabe si riendo o ahogándose. Isabel se tapa la cara con las manos. Javier está blanco como el papel. Sofía, ¿no te habías ido? No. Estaba en el dormitorio, viéndote sufrir, esperando este momento. ¿Por qué? Para demostrarles a ti y a ellos recorre a su familia política con la mirada, para que por fin entiendan todos lo que significa de verdad gestionar el dinero por separado. Carmen recupera la voz. ¿Te estás burlando de nosotros? Somos tu familia. No, corta Sofía con frialdad. Ustedes no son mi familia. Son la familia de Javier. Y fueron ustedes los que propusieron la gestión separada. ¿Se acuerda? Carmen, hace 3 semanas, me dijo lo cómodo y moderno que era. No me refería a esto. Entonces, ¿a qué se refería? ¿A que yo siguiera gastando mi dinero en ustedes y ustedes siguieran viniendo a comer gratis? Eso no funciona así. No comemos gratis. Somos familia. Una familia que viene todos los sábados a llevarse los táperes llenos de comida. Una familia que en los últimos 3 años se ha comido 6.000 euros de mi dinero y nunca ha dado las gracias. Carmen enrojece y palidece a la vez. Yo no lo sabía.
claro que no lo sabía. No le interesaba. Venían, comían, criticaban y se llevaban los táperes. Yo ponía el dinero, el tiempo, el esfuerzo, y a cambio recibía una crítica sobre la ternura de la ternera. Sofía tiene razón, dice Isabel en voz baja. Nos hemos aprovechado de su amabilidad. Miguel asiente. Mamá, Sofía tiene razón. Carmen mira a su hijo, a su nuera, y a los platos de pasta seca. Esto es una humillación. Sí, asiente Sofía. Lo mismo que sentí yo cuando Javier me dijo que estaba harto de mantenerme. Fue una humillación, cuando la persona que lo da todo es acusada de vivir del cuento. Se gira hacia Javier. ¿Ves ahora lo que es dar de comer a tus parientes con tu propio dinero? ¿Te has gastado el último céntimo en un restaurante que te ha estafado? Y luego no tenías para comprar nada más que pasta barata, que ni siquiera has sabido cocer. Javier, con la cabeza gacha, no dice nada. Y yo he hecho eso durante 3 años, cada sábado, comprando productos caros, cocinando durante 5 horas, poniendo la mesa, escuchando críticas y viendo cómo tu madre llenaba los táperes, y pensando que era lo normal. Que éramos una familia. Sofía se acerca más a la mesa, coge un macarrón y lo hace girar entre sus dedos. Pero resulta que no éramos una familia. Resulta que yo era solo una cocinera y una asistenta gratuita de la que mi marido se aprovechaba. Sofía, lo siento, dice Javier por fin. He sido un completo idiota. No pensaba. No entendía. ¿Y ahora lo entiendes? Sí. Lo entiendo. Por favor, perdóname. Se arrodilla allí mismo, en el suelo, delante de todos. Junta las manos en un gesto de súplica. Perdóname. Volvamos a como estábamos. Me he dado cuenta de todo. Te valoraré. No escucharé a Pérez. No escucharé los consejos de mi madre. Solo perdóname, por favor. Sofía lo mira desde arriba, durante un largo rato. Todos contienen la respiración, esperando su respuesta. Levántate, Javier. Él se levanta. Tiene la cara surcada de lágrimas, los ojos rojos. Te perdono. Él exhala un suspiro de alivio y se acerca a ella, pero ella lo detiene con la mano, pero con condiciones. Unas condiciones muy importantes. Lo que sea. Volvemos al presupuesto común, pero llevaré un registro perfecto de todos los gastos. Podrás ver en todo momento a dónde va el dinero. De acuerdo. Las comidas de fin de semana con tu familia serán una vez al mes. No más. Y lo hablaremos antes. De acuerdo. No se llenarán táperes. Se cocina para comer aquí. Si quieren llevarse algo, se paga aparte. Carmen hace un gesto de protesta, pero Miguel le pone una mano en el hombro. Mamá, cállate. Es lo justo. Javier asiente. De acuerdo. No vuelvas a consultar nuestros problemas familiares con gente de fuera. Si tienes un problema, lo hablas directamente conmigo. Te lo prometo. Sofía hace una pausa y dice lo más importante. Y por último, reconocerás que no soy una mantenida, sino tu socia, en igualdad de condiciones. Que aporto a nuestra familia no menos que tú, sino más. Y lo valorarás. Javier, llorando, asiente. Sí, sí, lo reconozco. Lo haces todo por nuestra familia. Eres la mejor. Lo siento. Sofía suspira. De acuerdo. A partir del lunes, volvemos al presupuesto común. Javier corre a abrazarla. Ella le corresponde, pero sin pasión. Le da unas palmaditas en la espalda y lo aparta. Se gira hacia su familia política. Carmen, no le guardo rencor. Pero en el futuro, por favor, no dé consejos si no conoce toda la situación. Casi destruye a mi familia. Su suegra asiente, avergonzada. Lo siento, Sofía. No pensé que llegaría a esto. Lo sé. Por eso la perdono. Isabel se acerca y abraza a Sofía. Gracias por darnos de comer todos estos años. Hemos sido unos desagradecidos. Miguel también se acerca. Sofía, eres la mejor. Nos has dado una lección a todos. Dura pero justa. Los niños salen corriendo de su cuarto y ven a los adultos de pie en medio del salón. La pequeña mira la mesa. ¿Dónde está la comida? ¿Por qué solo hay palitos en los platos? Todos se miran y entre la tensión estalla una risa sincera. Sofía va a la cocina. Voy a preparar algo rápido. Los niños no tienen la culpa de las tonterías de los mayores. Saca provisiones de su armario cerrado con candado. En media hora prepara unas tortillas francesas con verduras, corta pan, saca queso y embutido. Una comida sencilla, pero sustanciosa. Todos se sientan a la mesa. Comen en silencio. Cada uno perdido en sus pensamientos. El ambiente es extraño. No hostil, pero tampoco cálido. De transición. Después de comer, la familia no se queda mucho tiempo. Se preparan para irse. Al despedirse, Carmen abraza a Sofía. Gracias por perdonarnos, a Javier y a mí. Eres una mujer fuerte. Simplemente no me gusta aguantar las injusticias. Haces bien. Se van.
La puerta se cierra. Javier y Sofía se quedan solos. Él la mira con ojos culpables. Sofía, dime, ¿de verdad me has perdonado? Sí, Javier, te he perdonado. ¿Entonces todo volverá a ser como antes? Sofía se queda en silencio. No. No volverá a ser como antes. Será diferente. ¿Peor? Simplemente diferente. Cuando dijiste esas palabras, algo se rompió entre nosotros. Algo importante. La confianza, la intimidad, la certeza de que éramos un equipo. ¿Se puede arreglar? No lo sé. El tiempo lo dirá. Javier asiente. Sabe que le han dado una segunda oportunidad. La última. Y si la desaprovecha, no habrá más. Empiezan a recoger la mesa en silencio. Cada uno ocupado en su tarea. La vida continúa, pero ya no es la misma. Ha pasado un mes desde aquella memorable comida de sábado. Javier ha cambiado de verdad. Es más atento, más cariñoso. Ayuda en casa sin que se lo pidan. Pregunta en qué puede ayudar. Se interesa por cómo le ha ido el día. Ya no escucha los consejos de Pérez. De hecho, ha puesto distancia con ese colega. No hablan más que de trabajo. Carmen también ha cambiado. Está más tranquila, más respetuosa. Viene una vez al mes, como acordaron. Come, da las gracias y se va, sin táperes y sin críticas. En apariencia, la vida ha vuelto a la normalidad, pero Sofía siente que algo dentro de ella sigue roto. Mira a Javier y ya no ve al marido en el que confiaba ciegamente, sino al hombre que fue capaz de traicionarla, el que, en un momento difícil, en lugar de apoyarla y defenderla, la acusó. Sigue ingresando dinero en su cuenta separada. Cada mes una parte de su sueldo. Ya tiene más de 7.000 euros. Es su vía de escape, por si acaso. Javier no sabe nada de esa cuenta, ni tiene por qué saberlo. Porque Sofía ahora siempre tiene un plan B en la cabeza, y está preparada para irse si es necesario. Ya no es la esposa que se entregaba sin reservas, que confiaba ciegamente, que consideraba el matrimonio como algo inquebrantable. Ahora es una esposa con los ojos abiertos, que ve los defectos de su pareja, y sabe de lo que es capaz en el peor de los casos. Y eso lo cambia todo. Una noche están en el sofá, viendo una película. Javier le pasa un brazo por los hombros. Sofía no se aparta, pero tampoco se acerca más. Se queda quieta, mirando la pantalla. Sofía, ¿eres feliz?, le pregunta él en voz baja. Ella guarda silencio un momento. No lo sé. Estoy tranquila. ¿Es por lo que pasó? Sí. ¿Hay algo que pueda hacer? Ya lo estás haciendo. Veo que te esfuerzas. Pero no es suficiente. El tiempo dirá. Javier la acerca más a él. Sofía se deja hacer. Terminan de ver la película abrazados, pero la mente de Sofía está en otra parte. No hay frialdad, ni rabia, solo un vacío. Donde antes había un amor incondicional, ahora solo queda un afecto cauto. No lo odia, pero ya no lo quiere como antes. Una parte de su amor murió en el instante en que él pronunció aquellas palabras. Estoy harto de mantenerte, y esa parte es irrecuperable. Ninguna disculpa, ningún esfuerzo puede revivirla. Algo murió irrevocablemente, y eso es lo más triste de todo. Siguen viviendo juntos, durmiendo en la misma cama, cenando en la misma mesa. Parecen una pareja normal, pero por dentro, no lo son. Javier tiene la esperanza de que con el tiempo todo vuelva a ser como antes, que Sofía vuelva a mirarlo con amor, que la intimidad regrese. Pero Sofía sabe que eso nunca pasará. Ha perdonado, pero no ha olvidado, y nunca olvidará. Porque hay heridas que no cicatrizan. Se cierran, dejan de doler. Pero la cicatriz queda para siempre, y cada vez que mira a Javier, ve esa cicatriz, recuerda esas palabras, esa traición, y mantiene una distancia emocional, porque ya no puede confiar plenamente en él, y sin confianza, no hay verdadera intimidad. Pasa medio año, un año. Siguen juntos, viviendo en calma, sin peleas. Javier sigue esforzándose, Sofía sigue manteniendo la distancia. Su cuenta de ahorro crece. 15.000 euros. 20.000, 25.000. Un día, Javier le pregunta. Sofía, ¿algún día me perdonarás de verdad? Ella lo mira. Te perdoné aquel mismo día, Javier. Pero perdonar no significa olvidar. Ni volver a confiar. ¿Entonces no confías en mí? No como antes. ¿Se puede recuperar esa confianza? No lo sé, probablemente no. Entonces, ¿por qué seguimos juntos? Sofía se queda pensativa. Por costumbre, quizá. Por comodidad. Divorciarse es complicado. Pero ya no me quieres. Te quiero. Pero no como antes. Menos. Más fríamente. Javier agacha la cabeza. Lo estropeé todo. Sí. Y no se puede arreglar, ¿verdad? Probablemente no. Se quedan en silencio. Sentados uno al lado del otro, pero en mundos diferentes.
Javier se da cuenta de que la ha perdido para siempre. Aunque ella esté a su lado físicamente, emocionalmente ya se ha ido. Y ese es el precio de su error, de su desconfianza, de sus palabras irrevocables. Ha conseguido el perdón, pero ha perdido el amor. Y esa es una pérdida irreparable. Sofía sigue viviendo, trabajando, cocinando, cuidando la casa. En apariencia, nada ha cambiado. Pero por dentro, ya es libre. Emocionalmente libre de este matrimonio. Sigue ahí por compasión, por costumbre, por no querer hacer daño, pero ya no hay amor. Y sabe que algún día encontrará la fuerza para irse. No hoy, ni mañana, pero algún día. Porque es imposible vivir sin amor. Y Sofía no es una mujer que se conforme.